Hoy comenzamos con recta en el plano. Esto en la práctica sería la práctica 2. Ya. Por supuesto que les queda un montón a ustedes para trabajar en la práctica de vectores y lo sé. El hecho de continuar con los temas, primero porque es necesario, segundo porque además va a ayudar a fijar aún más los conceptos desarrollados en vectores. Vamos a estar todo el tiempo volviendo a vectores. Entonces eso va a fortalecer las bases de los conocimientos que tienen que tener ahí en vectores. Bueno, ¿qué es esto de recta en el plano? Como lo dice ahí, vamos a estar trabajando con el concepto de recta, pero en R2, en el conjunto de puntos de dos coordenadas. No estamos en el espacio. O sea, nuestro mundo es plano. Estamos en el XY, ¿no? Si tuviese que dibujar algo, en el plano XY. Y vamos a pasar por diferentes formas de poder trabajar con una recta en el plano. En principio, y esta es la parte inicial, cuando yo estoy hablando de una recta, de lo que voy a estar hablando es de puntos en el plano alineados. Perfecto. ¿Cómo puedo yo indicar a dónde ubicar a puntos específicos sobre una recta? Comenzamos de esta manera. Vamos a considerar un punto P sub 0 fijo en el plano, o sea, un punto específico, que va a ser un punto de paso de la recta. O sea que como dato, a ver si, mire, no me está. No, algo pasó que hizo que no entienda el lapicito. Esperen, en la pantalla. Tanto cablerío. Este es por ahí. Oh, no me digas. Ahí. No, no está queriendo entender el lapicito. Bueno, no bacana. Capaz que. ¿Sí? Bueno, perdón. Decía, voy a tener un punto P sub 0, punto fijo en el plano que es el que tenemos acá, y voy a tener un vector distinto del vector nulo. Vector que está dibujado acá. Conociendo eso, lo que nosotros podemos decir es que por axiomas de la geometría existe una única recta que pasa por este punto P sub 0 y que se mantiene paralela a este vector U. Como necesito hablar de condición de paralelismo, es donde necesito que ese vector U sea un vector distinto del vector nulo. ¿Cómo podemos de alguna manera individualizar a todos esos puntos que cumplen la condición de estar sobre esa recta? Y eso podríamos, ¿por qué no?, pensarlo de esta forma. Cada vez que yo una al punto P sub 0 con este punto P, va a originar un vector, que es el que está marcado en verde, que necesariamente va a tener que ser paralelo al vector U. Ese punto P es un punto cualquiera sobre la recta. Yo puedo haberme posicionado en el punto que está dibujado o podría haberme posicionado por acá. Yo uno P sub 0 con este puntito P y el vector tiene que ser paralelo a U. El puntito pudo haber estado por acá, que yo uno P sub 0 con P y ese vector también es paralelo a U. No tendrá el mismo sentido, pero estamos hablando de paralelo. Solamente tiene que tener la misma dirección. Y entonces una manera específica de indicar el conjunto de puntos que forman la recta sería pensar en aquellos puntos que cumplen la condición de que al momento de hacer el vector P sub 0 P, ese vector se pueda escribir como un escalar por el vector U, donde ese escalar es un escalar real. Entonces esto de decir P sub 0 P paralelo a U, lo puedo traducir de esta manera. P sub 0 P tiene que ser un escalar, que se lo estoy llamando T, por el vector U. Y uno entonces lo que encuentra es lo que uno llamaría la ecuación vectorial de la recta. Cualquier punto P
en el plano que cumpla la condición de que P0P es un número por U, ese punto está en la recta. Evidentemente, por ejemplo, si yo me parara en un punto por acá, yo uno P sub 0 con P y ese vector no tiene nada que ver con ser paralelo a U. Obviamente, este punto no está en la recta en cuestión. Bien, ahora, si bien se entiende qué significa estar parada sobre un punto que está en esa recta, me gustaría empezar a trabajar con coordenadas. Es un poco lo mismo cuando veíamos vectores. Nosotros al principio de vectores hablábamos de que un vector era un segmento orientado, del que se le podía dar tres condiciones, módulo, dirección y sentido, pero después cuando empezamos a trabajar con los vectores en componentes la cosa fue mucho más amena. Bueno, trabajemos en componentes acá también. Entonces, la idea es que el punto P sub 0, del cual yo estoy diciendo es un punto fijo, ese punto, como está en el plano puedo tener un sistema de ejes cartesianos en donde ese punto va a tener asignadas coordenadas. Bueno, consideremos que el punto P sub 0 fijo, este es fijo, ese me lo dan, tiene coordenadas x0 y 0. El vector u, que es un vector también en el plano, es un vector que habíamos dicho que tenía que ser distinto del vector nulo. Yo sé que a un vector en R2 le puedo asignar componentes. Bueno, de ese vector yo voy a conocer sus componentes, que las llamaré u sub 1, u sub 2. ¿Cómo puedo individualizar a las coordenadas de cualquier punto P sobre la recta, punto P que está en cualquier lado sobre la recta? Bueno, dijimos recién que P sub 0P tenía que ser igual a T por U. Escribimos eso en componentes. Entonces, primero y principal, trabajamos la ecuación a partir de expresiones algebraicas. ¿Quién era el vector P0P? El vector P0P, ¿se acuerdan? Era el vector que surgía de hacer OP menos OP0, es decir, el vector posición del punto P menos el vector posición de P sub 0. O sea, este vector lo puedo escribir como esta resta de vectores. Y entonces, ¿por qué no pensar que menos OP0 que está del lado de la izquierda, lo dejo del lado de la derecha, trabajo con la ecuación y llego a tener esta ecuación? OP es igual a OP0 más T por U. Escribamos eso en componentes. ¿Cómo se escriben las componentes del vector OP, del vector posición del punto P? Las componentes del vector posición del punto P coinciden con los numeritos asignados en las coordenadas de P. O sea que el vector OP tiene componentes x, y. Luego, ¿cuáles son las componentes del vector OP sub 0? Bueno, las componentes del vector OP sub 0, que es el vector posición de P sub 0, coinciden con las coordenadas del punto P sub 0. Entonces la tengo acá. Y le tengo que sumar T por U. Bueno, pero ¿quién es U? U es el vector de componentes U sub 1, U sub 2. Entonces ahí digo, bueno, lo escribo un poquito acá al costado. Tengo xy igual a x0 y 0 más t por U sub 1, U sub 2. Yo ya sé cómo se trabaja esto en componentes. T puedo distribuirlo acá y entonces me quedará xy igual a x0 y 0 más, y acá el vectorcito que va a quedar es t por u sub 1, t por u sub 2. Y cuando acá tengo una suma de vectores dados en componentes, yo ya sé que eso lo puedo escribir a partir de sumar las componentes homólogas. Entonces esto es un gran vector donde la primera componente es x sub 0 más t por u sub 1, es decir, las sumas de las primeras componentes de los dos vectores. Y la segunda componente del vector resultado surge de hacer la suma de las segundas componentes de los dos vectores. O sea que acá quedará y sub 0 más t por u sub 2. Pero esto que tengo acá, esto, es una igualdad
entre vectores. Y para que dos vectores sean iguales, yo sabía muy bien que tenía que decir al principio de las clases de vectores que tenían que tener igual dirección, igual sentido, igual módulo. Fantástico. Pero cuando empezamos a ver a los vectores en componentes, ¿cómo decía yo que dos vectores iban a ser iguales? A ver si alguien se acuerda. Si tenía mismo módulo, dirección y sentido. Bueno, eso es lo que te decía. Eso es lo primero que decíamos nosotros cuando trabajábamos con vectores de una manera mucho más genérica. Cuando empezamos a trabajar con vectores en componentes, que le empezamos a asignar numeritos componentes, ¿cómo se podía adaptar la definición de igualdad de dos vectores? Cuando tenían el mismo componente, los mismos componentes. Sí, pero ¿sabes cómo se decía, Valen? Tenían que ser iguales las componentes homólogas. ¿Qué quería decir? Primera componente de uno tenía que ser igual a la primera componente del otro, y así con las segundas componentes, y en el caso de ser vectores en el espacio, lo mismo con las terceras componentes. Entonces, en este caso, recordando eso, que estos dos vectores sean iguales significa básicamente que la primera componente del vector de la izquierda, que es x, va a tener que ser igual a la primera componente del vector de la derecha, que es x sub 0 más t por u sub 1. Y a la vez, como se tiene que cumplir a la vez, es donde tengo la necesidad de poner un sistema. La segunda componente del vector de la izquierda tiene que ser igual a la segunda componente del vector de la derecha. Y entonces, básicamente lo que encontré, son lo que ahora yo voy a adelantar en el apunte, son lo que se llaman las ecuaciones paramétricas de la recta R. En general se pone el RI y por supuesto el T era un alguien que habíamos dicho que era un parámetro que varía en el conjunto de los números reales. Entonces eso que acabo de escribir en verde es la forma de identificar a todos los puntos que pasan por esa recta. Entonces, para que un punto de coordenadas x, y esté sobre esta recta, es porque sus coordenadas x e y tienen que cumplir con esta condición. Se deben poder escribir a partir de estas expresiones con t un número real cualquiera. Entonces, eso que yo recuadré bastante desprolijo, ahí es lo que van a encontrarse acá abajito. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta. O sea, formas de poder identificar a las coordenadas de todos los puntos de una recta. Algunas observaciones y ahora vamos a saltar después a hacer algún ejercicio antes de continuar con el segundo título. Observaciones. Uno. Hay infinitas ecuaciones paramétricas de una misma recta. ¿Y de dónde puedo ver que hay infinitas ecuaciones paramétricas de una misma recta? Es decir, cuando todos hablemos de una recta, podríamos todos en la clase dar diferentes ecuaciones paramétricas y todas estar bien. ¿Por qué existen infinitas formas? ¿Y de dónde salen esas infinitas formas? Y bueno, las infinitas formas salen de, así como yo di este vector no nulo, podría haber dado como vector dirección de la misma recta, por ejemplo, este vectorcito. O podría haber dado este vectorcito. O podría haber dado, no sé, este vectorcito. Mientras sean vectores no nulos que tengan la misma dirección del vector u que di al principio, yo estaría identificando la misma recta. Y entonces lo que estaría cambiando en las ecuaciones paramétricas serían las componentes del vector que se lo llama vector dirección de la recta. Entonces, del momento en que me doy cuenta que puedo usar cualquier vector paralelo a ese que yo di inicialmente, las ecuaciones paramétricas van a cambiar en aspecto, porque no va a ser el mismo numerito u sub 1 u sub 2, sin embargo, van a seguir representando la misma recta. Y otra forma en la que pueden surgir infinitas ecuaciones paramétricas es, por ejemplo, si yo fijo
un vector con componentes u sub 1, sub 2, el que puede cambiar es el punto de paso, porque el punto de paso elegido fue el que a mí me dieron al principio. Pero si yo como punto de paso elijo este, o elijo este, o elijo este, las coordenadas del punto van a cambiar, la expresión de todas las ecuaciones paramétricas no van a ser las mismas que la original, pero sin embargo siguen representando la misma recta. Siguen representando la misma recta. ¿Mm? Y otra observación más importante también, un punto va a estar en la recta si y solo si sus coordenadas satisfacen las dos ecuaciones que están acá. Y lo que tengo que entender, por otro lado, es que a medida que el t va variando en el conjunto de los números reales, yo voy a ir teniendo diferentes puntos sobre la recta. Vamos a hacer un ejemplo, porque así es demasiado general y puede no ser aceptado. En realidad son tres, pero vamos de menor a mayor en dificultad. Primer ejercicio. Dice, encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta paralela a este vector y que contiene a este punto. Yo puedo, ¿por qué no? Como estoy empezando, puedo hacer un dibujo de la situación. Digo, ven, hago así, eje X, eje Y. El punto es el de coordenadas 2, 3, entonces pongo 1, 2, 1, 2, 3. Si esto es 2, a este puntito, este sería mi P sub 0. Después me dice que tengo que ubicar al vector de componentes 1, 2, entonces lo ubico. 1, 2, que va por acá. Este es U. Y la recta, entonces, va a ser la recta que contiene a este puntito y se mantiene paralela a este vector. Yo si quiero también, eh, no, GeoGebra. Puedo abrir GeoGebra y empezar a trabajar con la gráfica como aliada para mí, ¿eh? Decíamos, ahí lo tengo. El punto de paso es el 2, 3. Entonces vamos a poner acá P, entre paréntesis, 2,3. Listo, ahí lo tengo el punto. Y el vector es el de componentes 1, 2. Entonces voy a poner U igual. Acuérdense que para indicarle a GeoGebra que quiero poner un vector, voy a ponerle el igual. 1, 2. Ahí dibujo. Y yo ahora le puedo pedir a GeoGebra que me haga la recta. Busco ahí la palabra paralela. Señalo el punto y señalo con el cursor el vector. Me dibujó la recta. Del lado de la izquierda van a ver que pone ahí, dice f menos 2x más y igual menos 1. Esa es una de las formas de dar la particularidad de la recta, una ecuación que representa la recta. Esa es una ecuación, porque es lo que todavía no vimos, pero yo tengo con el botón derecho del mouse la posibilidad de pedirle la forma paramétrica. ¿Cómo lo escribe así? ¿De dónde sale eso? Y yo recién aprendí, voy a bajarlo un poquito para darme espacio a... esto quería hacer, espera. No quería bajar la tapita, ahí va. Yo recién empecé a hacer el ejercicio tratando de hacer un dibujo que no me salía tan igual, pero bueno, mi escala fue bastante fea. Digo, ¿cómo escribiría las ecuaciones paramétricas? Bueno, según lo que yo aprendí, las ecuaciones paramétricas tienen que respetar esta estructura, en donde acá tengo que poner las coordenadas del punto de paso, tengo que poner t
t y las componentes del vector que me está dando la dirección de la recta. Yo voy a tratar de respetar esa estructura. Entonces, vengo acá y voy a escribir que la recta en forma paramétrica la voy a escribir x igual a y igual a. Acá íbamos a poner las coordenadas del punto de paso. 2, 3. Las coordenadas del punto de paso. Y sumaba t y ponía las componentes del vector dirección, el vector al cual la recta tenía que mantenerse paralela. Entonces voy a poner por 1, por 2, con t perteneciente a r. Esas son las ecuaciones paramétricas, que si yo veo cómo le escribe GeoGebra, fíjense cómo lo pone como si fuese una suma de coordenadas. En este caso, acá, las componentes 2, 3 las está poniendo horizontal. Acá al parámetro, GeoGebra lo está llamando lambda, cuando por ahí nosotros habitualmente lo llamamos t. Y 1, 2, las componentes del vector dirección. Lo escribe en horizontal, esa es la diferencia. ¿Mm? Bien, yo ya tendría las ecuaciones paramétricas de la recta. Ya está. Voy a sumar algunas cuestiones a este ejercicio. ¿Cómo hago para encontrar otro punto de paso de la recta? Digo, a ver, otro más, que no sea el 2, 3. Otro punto de paso. ¿Cómo lo busco? Por las dudas, lo llevo a la parte del archivo en donde se había dicho, un punto P pertenece a la recta si y solo si sus coordenadas satisfacen ambas ecuaciones para algún valor real del parámetro T. Entonces, ¿cómo hago para encontrar otro punto? Tomás un X perteneciente a los reales, calculaste y de ahí llevaste al punto I, digamos, y calculas el punto I. No está para nada mal, está bien. Pero en vez de, para hacerlo más rápido, vos podrías decir, bueno, si cada punto de la recta va a estar totalmente vinculado y asociado a un valor del parámetro t, ¿por qué no hacemos esto? Damos un valor del parámetro, por ejemplo, por decir 1, t igual 1, y vemos cuál es el punto con el cual se vincula. Entonces, no es que doy un valor de x, con el valor de x saco el t, con el valor de t saco el y. Son 3 pasos. Vamos a reducirlo solamente a elegir un valor de t que yo quiera, lo reemplazo acá y obtengo las coordenadas del punto. Entonces, ante esa situación, ¿quién sería la coordenada del punto nuevo? Si t vale 1. 3, 5. Claro, 3, 5. Y por las dudas, si no estoy convencida, vengo acá, pongo acá las coordenadas, lo llamo Q, al punto de coordenadas 3,5. Me fijo a dónde está y ahí me lo puso. Está acá. Está sobre la recta. Está bien sobre la recta. ¿Mm? Bien. Si quiero otro, Tomás otro T distinto. tal cual. Por dar un valor que haga que la cuenta sea fácil de ser encontrada, por ejemplo, para t igual 2. Para t igual 2, reemplazo la t por 2 y el punto, que lo llamo, bueno, este era p sub 1, este va a ser p sub 1, este va a ser p sub 2 para mí. Con t igual 2 lo reemplazo acá, me queda 2 más 2, 4. Y si reemplazo acá, 2 por 2, 4, más 3, 7. El 4, 7. Bueno, vamos por las dudas a chequear. 4, 7.
llamo M al punto, 4,7, también está sobre la recta, ahí está. ¿Mm? Ayuda también a corroborar un poco lo que se está haciendo. Bien, entonces uno ya se da cuenta que para cualquier valor de t real, lo va cambiando acá y va teniendo todos los puntos que están perteneciendo a la recta. Y pregunto, ¿qué valor de t yo tendría que dar para que el punto con el que me encuentre sea justo el punto elegido como punto de paso? 0. Sí, perfecto. Contigo al cero yo me encuentro con el punto de paso inicial. Bien, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice, encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que contiene a los puntos 3, 2 y 4, menos 1. Puedo hacer otra vez el dibujito. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, esto es X, esto es Y, este es el punto A, y el punto B es el 4 menos 1. 4, perdón, menos 1 por acá, este es el puntito. Entonces, lo que quiero es encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta que yo la puedo dibujar. Así. ¿Qué necesito para dar las ecuaciones paramétricas? Yo ya sé que es punto de paso, x, 0 y 0, y las componentes de un vector dirección. Bueno, tengo las dos cosas. Tengo el dato de un punto de paso y de un vector dirección. ¿A quién considero como punto de paso? ¿Tengo? Sí, A y B. Claro, cualquiera de los dos. Elegimos uno, qué sé yo, el 3, 2. Y me faltaría más, t, y acá tendría que poner las componentes de un vector que sea dirección a la recta. ¿Cuál es un vector que seguro es paralelo a la recta? ¿Quién puede ser ese vector u, que habitualmente uno lo llama u, a ese vector paralelo a la recta? El vector AB o BA. Tal cual, vamos a hacer AB, como para mantener ahí el orden de aparición, AB. Dijimos que el vector que surge de unir dos puntos se va a poder escribir como OB, vector posición del punto B, menos OA, vector posición del punto A. ¿Cuáles son las componentes del vector OB? 4 menos 1. Sí, señora, porque coincide con las mismas coordenadas que el punto B. Menos el vector posición del punto A también va a tener como componentes las mismas coordenadas que el punto A. Entonces, cuando yo ahora tengo una resta de vectores dadas en componentes, aprendí que lo que tengo que hacer es restar las componentes homólogas entre sí. Entonces hago 4 menos 3, 1, menos 1, menos 2, menos 3. Y estas van a ser las componentes que yo voy a poner acá. Acá voy a poner menos 1. Acá, no, perdón, menos 1 no. Ahí me confundí yo. 1. Voy a poner 1. Y acá voy a poner menos 3. Y después que voy a poner t perteneciente a R. Y ahí tengo las ecuaciones paramétricas. Ese nombre t que usamos habitualmente para el nombre del parámetro es una costumbre, pero el nombre del parámetro podría haber sido lambda, como por ejemplo le gusta poner al GeoGebra, podría haber sido beta, podría haber sido gamma, podría ser otra letra, no necesariamente es t. Lo habitual es poner t, pero digo, si alguien quería poner acá beta, beta acá, y después ponía beta perteneciente a R, estaba fantástico, ¿eh? Es solo un nombre. Bueno, yo lo escribo ahí porque es como que trato de mantener en la cabeza que estoy llenando lugares en una plantilla. Yo creo que la presentación de mi recta hubiese sido a lo mejor un poco más compacta en este sentido. Yo hubiese escrito esto.
pero es cuando yo ya tengo un montón de trayectoria hecha en gráficas y en obtener rectas en el plano. Voy a poner 3 2 y acá voy a poner más beta y acá voy a poner menos 3 beta con beta perteneciente a R. En vez de poner más beta por menos 3, bueno, pongo menos 3 beta. Y en vez de poner beta por 1, pongo beta. Así que si quieren ustedes ya empezar a ponerlo así, por supuesto, fantástico. Bueno, GeoGebra. Vamos a borrar todo esto. Voy a borrar todo, 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 todo. ¿Quién tenía A el vector 3,2? No, vector no digo, punto. Y B el vector 4, menos 1. Ahí estamos. Eran los puntitos que me habían quedado por acá. Bueno, yo puedo pedir encontrar la recta que pasa por los dos puntos. Ese simbolito, marco A, marco B y me deja la recta. Y otra vez, la recta que pone acá del lado de la izquierda en la vista algebraica está escrita de una forma que todavía no conozco, pero si yo voy con el botón derecho del mouse, le pongo forma paramétrica, me escribe esa forma paramétrica donde obtuvo como punto de paso o eligió poner como punto de paso al 3,2 y el vectorcito que tiene acá es el 1 menos 3, a nosotros nos había dado el mismo, 1 menos 3. ¿Mm? Pero bueno, justo coincidió, pero podríamos nosotros haber puesto como vector dirección, en vez de haber puesto AB, BA, como fue también la propuesta que me dijeron. Y en ese caso, el vector BA, ¿cómo hubiese quedado? Si en vez de haber usado el vector AB, hubiese usado el vector BA, ¿cómo hubiese sido las componentes de ese vector? Sí, Menos 1, 3. claro, es justamente lo opuesto. Entonces, cambio de signo en las componentes y ahí obtenía ese vector. Bueno, bárbaro. Y bueno, de acá también la propuesta fue dejar como punto de paso el punto A, que es el 3,2. Pero podría, ¿por qué no?, haber puesto en lugar del 3,2, yo también acá podría haber puesto 4 menos 1, que son las componentes del otro vector, del otro punto que también sé que es punto de paso. Era otra opción, ¿eh? Voy a tachar eso para... Muy bien. Vamos con el ejercicio 3, que este trata de combinar un poco todo. Acá ya la recta me la dan en forma paramétrica, no es una ecuación, no las tengo que encontrar. Pregunta, dice, los puntos P de coordenada 1, 5 y el punto Q de coordenadas 3, menos 2, ¿pertenecen a la recta? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé si este punto está o no sobre esta recta? Tomo x igual 1, o sea, reemplazo la x por el 1 y despejo t. Y ahí con ese t me fijo si y da igual a 5 o no. Claro, ahí sí tiene como más sentido hacer ese recorrido. Pongo, no, acá, en el apartado A, voy a poner 1 igual a 2 menos t, que sería ahora despejar t y me quedaría que t es igual a 2 menos 1, 1. Con ese valor de t reemplazo en la segunda ecuación. Y al reemplazar en la segunda ecuación me va a quedar que i es igual a 1 más 4 por el valor de t que obtuve. Esto es 1 más 4 directamente porque es 4 por 1. Esto es 5. Obtengo lo que es la segunda componente del punto. Entonces con eso el punto aseguro que está sobre la recta. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero ver si este punto realmente está en la recta, evidentemente lo que tiene que pasar es lo que por acá arriba decíamos,
cada punto de la recta se tiene que estar vinculando con un valor de t. Entonces lo que acabo de encontrar es que el valor del t con el que se vincula es con 1. El punto de coordenadas 1, 5 se vincula con t igual a 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el otro punto. Ahora vamos con el punto Q de coordenadas 3 menos 2. Vamos a hacer el mismo tipo de cuenta. Vamos a tomar la coordenada X del punto, la vamos a igualar a 2 menos t. De ahí despejamos el t que se corresponde con esa coordenada. O sea que t es igual a 2 menos 3 es igual a menos 1. Ahora vamos a la segunda ecuación, que es y igual a 1 más 4 por el valor de t, que es menos 1. Esto es 1 menos 4, esto es menos 3. Me doy cuenta que no me está dando la segunda coordenada de Q. Este número es distinto del menos 2. Por lo tanto, Q no está en la recta trabajada porque no se está vinculando con un valor de t. Esta es una opción. Otra opción que también es súper valedera es poner el valor de la x del punto acá, el valor de la y del punto acá y despejar la t de las dos ecuaciones. Si el t que obtengo es el mismo, es porque el punto está en la recta. Si el t que obtengo es diferente, quiere decir que el punto no está sobre la recta. ¿Para qué valor del parámetro t se obtiene el punto menos 2,17? Apartado B. Bueno, ese apartado B no sé si va a tener demasiado sentido que lo hagamos porque ya lo estamos haciendo en el apartado A. ¿Para qué valor de t se obtiene el punto menos 2,17? Lo que tengo que hacer es exactamente lo que venía haciendo. Reemplazo menos 2 en la x y pongo 2 menos t. Reemplazo 17 en la y, 1 más 4t y me voy a dar cuenta cuál es el valor de t. En este caso t es igual a 4. En este si despejo también t es igual a 4. Se vincula con este valor de t. Después dice, ¿para qué valores de t se obtienen los puntos del segmento determinado por las intersecciones de la recta con los ejes coordenados? Bueno, a ver, ¿para qué valores de t se obtienen los puntos del segmento determinado por las intersecciones de la recta con los ejes coordenados? A ver si hacemos un dibujito. Acá ya cambió. Tenemos como punto de paso de la recta, tenemos el 2,1, que es el que tenemos acá arriba, dado por la propia ecuaciones paramétricas de la recta. Voy a cambiar acá a 2,1. No, 2,1. Y otro punto de la recta que vimos que estaba era el 1,5. Lo voy a usar. P de coordenadas 1,5. Voy a dar la recta que pasa por esos dos puntos. Ahí está. Bueno, ahí tendría un dibujito de la recta. Un dibujito de la recta. Dice, ¿para qué valores de t se obtienen los puntos del segmento determinado por las intersecciones de la recta con los ejes coordenados? Entonces yo lo que estoy viendo acá, perdón. Lo que estoy viendo acá es que la recta con los ejes coordenados tiene una intersección en este puntito y en este puntito. Y lo que quiero, me está preguntando, es cuáles son los valores de t para los cuales me quedo con este segmentito de acá. ¿Qué les parece que va a ser necesario conocer en principio? ¿Qué les parece?
las coordenadas ¿De quién? de X y de Y. O ¿Pero sea, de cuando quién? que X sea cero, entonces busco T Ajá, y después de ahí saco y me queda una coordenada. Y después claro, hago lo mismo pero con Y igual cero. perfecto, ahí te entendí. Bien, vamos a ver qué pasa. Voy a bajar esto. Esto lo voy a borrar un poquito porque no voy a tener espacio. Vamos, pa. Me borra lo que no quiero. No, no, no. Ahí, esto. Acá. A ver si puedo borrar esto y que no me borra las cosas. Ahí está. Bueno, con eso es suficiente. Vamos acá. Entonces vamos con el C. Se supone entonces que voy a tener esta situación, este el eje Y, este el eje X, y yo quiero averiguar quién es este punto y quién es este punto. A este punto lo llamo M, a este puntito lo voy a llamar N. El puntito M es un punto que tiene coordenada en X 0 y coordenada en Y por ahora desconocida, pero es un punto que está en la recta. Y si las ecuaciones paramétricas de la recta son las que están acá, vamos a hacer un poco todo lo que hicimos antes. Vamos a poner 0 acá. Esto es 2 menos t. Eso significa que t es igual a 2. Entonces con t igual a 2 voy abajo. Y es igual a 1 más 4 por 2 es igual a 9. El puntito M ahora es el 0, 9. ¿Cuál fue el valor de t obtenido para originar ese punto? T igual 2. Vamos entonces a hacer lo mismo para encontrar el n. El n es un puntito de la forma x 0, que lo estoy buscando sobre la recta. Entonces, de las ecuaciones paramétricas de la recta, a quien sé que vale 0 es a la segunda coordenada, que sé que va a tener que salir como 1 más 4 por t. De ahí t, yo lo despejo y me va a quedar menos un cuarto. Con ese valor de t, entonces voy a poder encontrar el valor de la x. X es igual a 2 menos el valor de t, que es menos un cuarto, ¿no? Así que esto es 2 más un cuarto. Eso es 9 cuartos. O sea que este puntito es el 9 cuartos 0. Por las dudas, yo con la recta puedo pedirle a GeoGebra que me marque la intersección de la recta con cada uno de los ejes coordenados. No sé cómo me va a dar las componentes ahora igualmente, pero bueno, vamos a pedirlo igual. ¿Dónde era? Acá, intersección. Marco la recta con el puntito y marco el eje X. 2,25, sí, está bien. Y después marco otra vez la recta con el eje y este es el puntito 0,9. Ese quedó exacto. Bueno, son los puntitos que estábamos buscando, ¿no? Importante es que hay valores de t que originaron estar paradas en esos puntitos. Entonces, acá estoy con t igual a menos un cuarto. Acá estoy con t igual a 2. Si yo me quiero quedar, porque esa fue la consigna, ¿cuáles son los valores de t en los cuales se obtienen los puntos que están acá adentro? El segmento determinado por la intersección de la recta con los ejes coordenados, yo diría que a dónde tiene que estar variando t. ¿Mm? Entre menos un cuarto y 2. Sí, señora. Entonces, t tiene que estar en el intervalo que va desde menos un cuarto hasta 2. Si t varía en el conjunto de todos los números reales, o sea, si t hace esto, origina toda la recta. Cuando yo quiero solamente un segmentito de una recta, evidentemente hay valores de t que son los que tengo que considerar, no todo real.
Hay un cierto rango de variación del parámetro t. Bueno, ¿y eso de dónde se saca? Justamente de encontrar quiénes son los t que originan cada uno de estos puntos de intersección con los ejes y haciendo variar t desde el más chico al más grande, de esos dos valores de t obtenido, obtenemos el segmentito. Así que muy bien. Ahora bien, apartado D. Dice, calcule el área del triángulo que forma la recta con los ejes coordenados. El área del triángulo que forma la recta con los ejes coordenados. O sea, el área de este triángulo. ¿Cómo voy a calcular el área de ese triángulo? Base por altura. Algo más. ¿Cómo era el área del Sobre triángulo? 2. Ah, está. El área era así, base por altura sobre 2. Y en este caso, ¿quién puede ser considerado base? El eje X. Sí, sí, pero la base, ¿cuánto mide del triángulo? Porque entiendo que la considerás sobre el eje X, pero 9 ¿cuánto vale? cuartos sería. Ahí va. 9 cuartos por... ¿Y la altura? 9. 9. 9 sobre 2. O sea que esto es 81 octavos. ¿Eh? Todo dividido 2. Bueno, lo dejo ahí. Puedo poner una aproximación si quiero, pero ya tendría el valor. Y después, apartado D. Vamos a ponerlo acá con con azul. El apartado E dice, escriba otras ecuaciones paramétricas de la misma recta. La recta era la que estaba acá arriba, ¿ah? A ver, otras ecuaciones paramétricas de la misma recta. ¿A quién puedo usar como punto de paso? Que no sea el 2, 1. 0,9. Sí, señora. 0,9. Más, ¿y a quién podría usar como vector dirección? Ya cambié el punto de paso, ya está, ya no es la misma. Pero ¿a quién puedo usar como vector dirección? Al vector MN o al opuesto del que está. Bueno, cómo no, perfecto. Voy a optar por algo más sencillo, que es lo que decís vos, el opuesto del que estaba, el vector posición o el vector paralelo a la recta de la expresión original, ahí era el vector de componentes -1, 4. Entonces, insisto, ya como le cambié la coordenada del punto de paso, ya lo cambié y hasta podría usar las mismas componentes del vector que tenía. Pero como ya que está puedo cambiar todo, puedo poner t por 1 más t por -4. ¿Qué fue lo que se hizo? Se multiplicó este vector por -1, se obtuvo otro con él paralelo, solo que ahora con sentido diferente al que me plantearon al principio, con t perteneciente a R. Otra forma, por ejemplo, podría ser como punto de paso, si antes se usó este, que era el 0,9, ahora voy a usar este. 9 cuartos, 0. Y, ¿por qué no pensar que al vector que me dieron inicialmente lo divido por 2? Entonces me queda más t por -1/2 más t por 4 sobre 2, 2. Total es un vector paralelo al original. El haberlo multiplicado por 1/2 origina tener otro vector que es paralelo. Y así podríamos seguir aportando posibilidades de dar otras ecuaciones paramétricas de la misma recta en cuestión. Bien, sigamos con otra forma de dar a la recta en el plano, que es la bastante conocida ecuación general o cartesiana de la recta. ¿Cómo es esto? Con un poquito más grande. Vamos a partir de las ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuaciones paramétricas de la recta
que las escribo acá, eran x igual a x0 más t por u sub 1 y igual a y sub 0 más t por u sub 2. ¿Qué es lo que se propone hacer? Se propone cambiar el sistema de la siguiente forma. A la primera ecuación, la primera, se la va a multiplicar miembro a miembro por el número u sub 2. Como es una ecuación, multiplicar ambos lados por un número no cambia la ecuación, entonces lo que hacemos es, lado izquierdo de la primera ecuación lo multiplicamos por u sub 2, lado derecho de la ecuación lo multiplicamos por u sub 2. Listo. Ahora la propuesta es, a la segunda ecuación, multiplicarla miembro a miembro por menos u sub 1. El que sea u sub 1 menos u sub 1. Yo no estoy dividiendo por algo que puede llegar a ser cero, estoy multiplicando, así que no pasa nada. Del lado de la izquierda multiplico por menos u sub 1, del lado de la derecha multiplico todo por menos u sub 1. ¿Y ahora qué se propone hacer? Hagamos lo siguiente, sumemos lado a lado esta ecuación. Entonces sumamos lado izquierdo con lado izquierdo y lo ponemos del lado izquierdo. Y por otro lado lo que hacemos ahora es sumar lado derecho con lado derecho y lo ponemos del lado derecho. Del lado derecho lo que observo es que en esa suma hay un par de términos que se van. Este t u sub 2 u sub 1 se va con este porque tiene un menos adelante. En la suma se cancelan. Entonces quedan solamente estos dos términos, u sub 2 x0 menos u sub 1 y sub 0. Y siguiendo por acá, dejamos todo de un solo lado de la igualdad. Particularmente acá se está eligiendo dejarlo todo del lado de la izquierda. Y entonces uno se da cuenta de esto. ¿Qué tiene? Número, bueno, ahí medio que me quedó gruesito. Número por x. Más número por y. Y todo esto que está acá es un gran número. Porque fíjense que tiene u sub 1, el i sub 0, el u sub 2, el x0, que son todos los números participantes conocidos en las ecuaciones paramétricas. Y entonces se decide limpiar un poco la presentación y decimos, bueno, a ver, si llamamos a u sub 2 a, si llamamos a menos u sub 1 b, y si llamamos a todo esto c, la ecuación se transforma de una versión un poco más limpia en la presentación, se transforma en esta, ax más bi más c. Una sola ecuación, ya no dos, pero donde el parámetro t se fue. Cuando se hizo toda esta maniobra acá de sumar, se logró que el parámetro t se vaya. Y entonces de dos ecuaciones, donde había un parámetro que servía para escribir a la x y a la y en función del parámetro t, pasamos a tener una sola ecuación en donde el parámetro t ya no está más. En donde hay una vinculación en una sola ecuación donde están relacionadas la x y la y. Y a eso se la llama ecuación general de la recta o ecuación cartesiana de la recta. Esa es otra forma de poder individualizar a puntos que están sobre una recta, a partir de una sola ecuación, pero cartesiana. Particularmente, si vuelvo al ejemplo que veníamos trabajando, a ver el último que teníamos acá, a ver si puedo. No, ya lo escribí tanto que no me va a dejar copiar, no importa. Las ecuaciones paramétricas, las quiero copiar acá abajo. Es esta. X igual a 2 menos t. Un poquito menos. Y igual a 1 más 4t
con t perteneciente a R. Esa era la recta que teníamos en el ejercicio 3, ¿no? Bueno, sí, un poquito más grande. Me gustaría encontrarle de esa recta una ecuación general de la recta. Entonces la idea, por lo que entendí, es hacer desaparecer el parámetro t. Acá yo haría el siguiente juego. De la primera ecuación, porque quedó como una cuestión ahí bastante simple de despejar, de acá yo sacaría cómo se escribe t en función de x. Entonces me quedaría que t es igual a 2 menos x, ¿no? T lo dejo del lado de la izquierda, x lo dejo del lado de la derecha. Con ese valor de t, vengo a la segunda ecuación. Y igual a 1 más 4 por lo que vale t, 2 menos x. Y entonces ahora lo que me queda es trabajar un poco esta presentación porque ya me saqué de encima el parámetro t. Entonces me va a quedar y es igual a 1 más 4 por 2, 8, menos 4x. Si dejo todo del lado de la izquierda, me queda 4x más y, y este 1 más 8 es 9, menos 9 igual 0. Esa es la ecuación general de esta recta de la manera en la que lo obtuve. Por las dudas, esta que fue la recta que nosotros habíamos hallado, esa ya la teníamos. Voy a escribir esta ecuación, 4x más y menos 9 igual 0. Y fíjense que me la dibujó arriba de la otra, o sea, no tengo manera, voy a cambiarle el color. Si yo no la dibujo, que la saco de la vista gráfica, tengo la recta negra que tenía antes porque empecé a trabajar con ecuaciones paramétricas. Pero si ahora digo, quiero ver que se vea la recta en color rojo, me la dibujo arriba. Es la misma recta, solo que expresada de manera diferente. ¿Eh? Acá teníamos a la recta en forma paramétrica. Cuando la escribo en forma general, obviamente es la misma recta. La misma recta. Bien. Algunas cuestiones importantes que uno puede llegar a sacar como conclusiones de la ecuación general de la recta. Esos numeritos, el A, el B y el C, tienen alguna interpretación jugosa para sacar. Acuérdense a quién se llamaba A y a quién se llamaba B. A U sub 2 se lo llamó A y a menos U sub 1 se lo llamó B. Yo tenía que el vector U de componentes U sub 1, U sub 2 era paralelo a la recta. Así surgió todo. Y ahora este vector de componentes AB, que es este, porque estoy pensando en esa forma en la que fueron asignadas esos nombres, es un vector que a propósito ahora se le va a dar el nombre de n. ¿Por qué? Ahora van a saber por qué. Si yo hago el producto escalar entre este vector n con el vector u, fíjense lo que queda. N, acá lo tenemos, es u sub 2 menos u sub 1. Escalar con el vector u, que es u sub 1, u sub 2. Cuando tenía los vectores en componentes, el producto escalar, recuerdan que era el producto de las componentes homólogas y después se sumaba. Entonces esto es u sub 2 por u sub 1 más menos u sub 1 por u sub 2 menos u sub 1 por u sub 2. O sea que se cancela y el resultado de eso es eso. El producto escalar entre los dos vectores es 0. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que el vector n
es perpendicular al vector u. Es un vector que llamamos vector normal a la recta, por eso es la letra n. Es un vector que es perpendicular a la recta. Y si quieren, también se puede ver en nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo tiene esta expresión general de la recta, en donde acá yo puedo interpretar que el vector n va a ser el vector de componentes 4, 1. Lo que acompaña a la x, lo que acompaña a la y, forma un vector y eso es el vector normal. Si yo lo dibujo en GeoGebra al vector 4, 1, llamo n igual al vector 4, 1. Fíjense que ese vector dibujado en el origen de coordenadas es un vector que con la recta es perpendicular. Forma 90 grados. Cortan perpendiculares. ¿Mm? Otra observación. Esta a lo mejor es un poquito como más áspera en las observaciones. Esto viene de lo siguiente. Yo tenía AX más BY más C igual 0, ¿no? ¿Qué pasa si despejo al C? Me queda que menos C es igual a AX más BY, ¿no? Es como dejar este C del lado de la derecha con menos C y seguimos acá. Menos C es igual a AX más B por Y. El AX más BY lo puedo disfrazar como el producto escalar entre estos dos vectores. A propósito, ¿cómo se resolvió el producto escalar? Recién lo repasábamos un poquito. Tomo primera componente por primera componente y queda AX y le sumo segunda componente por segunda componente, BY. Ahora bien, ¿quién era el vector de componentes AB? El vector normal. El vector de componentes XY, el vector posición del punto P, punto de coordenadas XY. Y entonces se sigue un poquito y se dice, ya que este numerito, menos c, es el resultado del producto escalar entre esos dos vectores, ¿por qué no pensar en valor absoluto? Estos son números. Valor absoluto de menos c igual al valor absoluto de este producto escalar. ¿Qué se hace en el paso siguiente? Se utiliza la definición de producto escalar. La primera definición de producto escalar, que era módulo del primero, o sea, módulo del primer vector, que es n, por módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo que forman los vectores. Y como hay un gran valor absoluto resultado de ese número, se les deja solamente el valor absoluto a la parte que es necesaria. ¿Por qué? Porque el módulo del vector n es un número mayor que 0. El módulo del vector OP también es positivo, donde tendría sentido dejar las barras de valor absoluto es en esa expresión del coseno. Bueno, y resulta, y ahí tendría que irme a la punta de vectores para recordarlo, que el numerito módulo de OP por el coseno del ángulo entre el vector n y el vector OP era el numerito P chiquitita de la proyección que está marcada acá, del vector OP sobre la dirección de este vector normal. Acá, vector normal. Y entonces, en este caso, si yo hago la proyección de OP sobre la dirección del vector normal, lo que voy a obtener es a este vector de acá. Pero en donde en realidad lo que a mí me está interesando
es que el valor absoluto de esa proyección está marcando la distancia a la que el origen está de la recta. Y ese punto P podría haber sido cualquiera. Si el punto P estaba por acá, porque puede pasar, digo, pues, el punto P puede ser cualquiera, no hay problema. Si el punto P es otro, yo uno el origen con P, que la proyección de OP sobre el vector normal sigue siendo esto. Tomo este puntito, OP. La proyección de OP sobre la dirección del vector normal sigue teniendo que ver con esto. No importa dónde esté el punto P sobre la recta. Entonces, tiene que ver con la distancia del origen a la recta. Por lo tanto, conclusión de todo esto, el valor absoluto de C, que coincide con el valor absoluto de menos C, es proporcional a la distancia del origen a la recta. ¿Por qué es proporcional? Porque existe un número, módulo del vector normal, que multiplicado por la distancia me da el valor absoluto de C. Tercera observación, que esta ya es más leve, no se usa tanto por ahí en la práctica, pero sí en los apuntes. Existe lo que se llama la ecuación normalizada de la recta, que es de la ecuación general que tenía inicial, BI más C igual 0, se la divide a ambos lados por lo que sería el módulo del vector normal. El módulo del vector normal que sale a hacer esto, si lo dividimos miembro a miembro, lo que queda es lo que se llama la ecuación normalizada de la recta. ¿Mm? Bien, hay dos ecuaciones más de la recta que nos quedan. Ecuación segmentaria de la recta. Ecuación segmentaria de la recta. ¿De dónde sale? Partimos de la ecuación general de la recta. Necesitamos, para que esto tenga sentido, que ninguno de los coeficientes participantes sea cero. Para que pueda tener sentido todas las cuentas que vamos a necesitar hacer por debajo. Entonces, fíjense lo que se hace acá. El C lo dejamos al lado de la derecha. Entonces dejamos a x más bi igual a menos c. Vamos a querer dejar un 1 del lado de la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir a cada lado de la igualdad por el número menos c. Entonces, si yo divido a cada lado por menos c sobre menos c me queda el 1. Y acá fíjense que me queda a sobre menos c, b sobre menos c. Y ahora, ¿qué es lo que se hace en el paso siguiente? Se necesita que la x y que la y queden solas en el numerador, que no esté una acompañando a la x y que no esté un b acompañando a la y. Pero tampoco es que lo voy a hacer desaparecer porque sí. Lo tengo que dejar en otro lugar que no me moleste en ese numerador. Entonces, ¿qué es lo que hago? A este a, en vez de dejarlo en el numerador, lo puedo pasar, porque matemáticamente tengo la autorización de hacerlo, lo puedo dejar en el denominador del denominador. Este b, en vez de dejarlo ahí arriba, lo puedo dejar en el denominador del denominador. Y entonces la presentación termina quedando así. A lo mejor extraña. Pero ¿y ahora qué hacemos? Lo mismo que hicimos hace un rato con la ecuación general de la recta. Renombramos y decimos, el número que quedó debajo de la x lo voy a renombrar como p. El número que quedó debajo de la i lo voy a renombrar y lo voy a llamar q. Entonces queda la presentación de la recta que nosotros llamamos la ecuación segmentaria de la recta. Este número p y este número q terminan siendo importantes porque me dan una información certera de ubicación sobre la recta. Y lo tenemos acá abajo. Fíjense una cosa. Yo tengo la recta x, y. ¿Qué pasa si yo quiero buscar la intersección
de la recta con el eje X. Digo, yo tengo algo así, quiero buscar este puntito. Y de la recta, lo que tengo es esta ecuación, x sobre p más y sobre q igual a 1. Esa es mi recta en forma segmentaria. ¿Cómo buscaría la intersección de esa recta con el eje X? ¿Qué tendría que plantear? Que X es cero. No, Puede ser que P y Q tomarlos como punto de paso, como punto de no coordenada. tampoco, Bauti, no. Que Y Ah, es bueno. cero sería. Claro, este puntito, si yo quiero la intersección de la recta con el eje X, es un punto que por estar sobre el eje X, su coordenada en Y es la que vale 0. Entonces voy a poner Y igual 0, y si Y vale 0, en la ecuación de la recta me queda X sobre P más 0 sobre Q, no lo voy a poner que porque me da 0, y esto es igual a 1. O sea que X es igual a P. Por lo tanto, este puntito intersección de la recta con el eje X, que lo voy a llamar A, es un puntito de coordenadas P, 0. Ajá, justo este P. Y ahora hagamos la otra pregunta. R intersección con el eje Y. ¿Cómo encuentro la intersección de la recta con el eje Y? Con este puntito de acá. Ahí sí X sería cero. Ahí sí, X vale 0. Y si X vale 0, voy a la ecuación original de acá arriba. Si X vale 0, 0 sobre P es 0. Me queda que Y sobre Q es igual a 1, o sea, Y es igual a Q. Por lo tanto, lo que tengo es que este puntito es el puntito que yo voy a llamar B de coordenadas 0Q. ¿Y quién era Q? Justo este numerito que está ahí abajo en la forma segmentaria de la recta. O sea que escribir la forma segmentaria de una recta es tener presente por dónde va a cruzar la recta en cada uno de los ejes coordenados. O sea que de alguna manera me salta a la vista dos puntos de pasos simple de la recta. Pero son justo esos puntos intersección de la recta con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo al ejemplo que venía trabajando acá, y yo quiero buscar la expresión segmentaria de esta recta, bueno, tendría que hacer ecuación segmentaria. No, con esto no lo voy a escribir. Con este. De esta recta, ecuación segmentaria, tengo que hacer el proceso que me llevó a presentar la ecuación segmentaria. Tengo que, a la C, dejarla del otro lado. Entonces me queda 4x más y igual a 9. Como acá necesito dejar un 1, voy a dividir todo por 9. Entonces acá me queda 4x sobre 9 más y sobre 9 igual a 1. En este caso la y quedó limpia en el numerador, la x no. Entonces este 4 de acá necesito pasarlo al denominador del denominador. O sea, x sobre 9 cuartos más, más y sobre 9 igual a 1. Esta es ecuación segmentaria de la recta. Entonces, de la recta del ejercicio 3, primero la teníamos en forma paramétrica, construimos una ecuación general y acá tenemos ecuación segmentaria todo de la misma recta. Todo de la misma recta. Y para terminar, vamos a dar la última ecuación de la recta que nos queda, que es la ecuación explícita. Es la que creo sabemos todos porque es la que usamos en análisis 1. ¿Cómo se obtiene la ecuación explícita de la recta? Bueno, para poder encontrar la ecuación explícita de la recta, yo tengo que poder despejar a la y en función de la x.
Para que yo pueda despejar a la y en función de la x, hay algo que tiene que pasar. El coeficiente que acompaña a la y no puede ser cero. No puede ser cero. El a puede ser cero, el c puede ser cero, quien no puede ser cero es b, el coeficiente que acompaña a y. Y entonces, ¿qué hago? Despejo a la y. Si yo parto de ax más bi más c igual cero, lo primero que puedo hacer es pensar que bi es igual a menos ax menos c. Y en el paso siguiente divido ambos lados por b. Y otra vez vuelve a aparecer esto que lo hicimos regularmente en los dos casos anteriores. Renombro. A todo lo que ha quedado acompañando a la x lo llamamos m. Y lo que ha quedado como numerito independiente lo llamamos h. Y aparece la famosa ecuación explícita de la recta. Y igual a mx más h. A lo mejor en análisis uno no lo sé, no tengo idea. Capaz que pueden haber dado la expresión explícita de la recta así, ax más b. Se suele también escribir algo así. Yo prefiero no llamarla de esta forma porque el a y el b están más bien asociados a la expresión, a la ecuación general de la recta. Y en esta forma de escribir a la recta en forma explícita, el m y el h también tienen una interpretación. Son números que aportan información. Que también esto ya lo saben. Este es el panorama que creo se sienten un poco más en tierra firme. El h, la famosa ordenada del origen. Es decir, cuando yo hago la gráfica de la recta, cuando x es igual a cero, el valor de y es h, ordenada al origen. Y el m es el famoso numerito que marca la pendiente, que tiene que ver con la inclinación de la recta en relación a los ejes coordenados. ¿Y eso cómo lo encuentro? Bueno, ustedes en el apunte van a ver acá abajo, en un dibujito, de dónde sale m. Fíjense, yo tengo la gráfica de la recta. Esa recta con el eje X va a estar formando un cierto ángulo que lo llamo alfa, ¿no? Este alfa. Ahora, lo que yo sé es que en cualquier momento, si yo hago la gráfica de una recta horizontal, la recta con la recta horizontal va a estar formando el mismo ángulo alfa. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Tomemos un valor x sub 1 sobre el eje X y veamos cuál es su correspondiente valor en Y para que origine un punto sobre la recta. Si la recta es de la forma mx más h, cuando yo me paro en un cierto valor de x que lo estoy llamando x sub 1, el valor de y que lo acompaña es mx sub 1 más h. Entonces acá está el puntito. Perfecto. Ahora tomemos otro valor de x. Tomemos x2. Bueno, con ese valor de x2 me gustaría saber quién es la coordenada y del punto sobre la recta. Bueno, de la ecuación general, de la ecuación explícita, pongo y igual a m por x2 más h y ahí obtengo el puntito. Fantástico. Sobre el primer punto, trazamos una recta horizontal. Esa recta horizontal con la recta en cuestión va a marcar este ángulo alfa. Sobre x2 trazamos una recta perpendicular al eje X. ¿Qué se formó? Este triángulo. ¿Cómo calculamos nosotros la tangente de alfa usando trigonometría? ¿Cómo era eso? En un triángulo. Opuesto sobre adyacente. Exactamente. Opuesto, entonces yo voy a marcarlo acá. Opuesto, opuesto sobre, y acá voy a poner adyacente. Voy a ponerle este violetita de acá. Acá.
sobre adyacente. Bueno, y en el dibujo, este opuesto lo puedo pensar como la resta entre mx2 más h con mx1 más h. Si yo hago esa resta, las h se cancelan y lo que me queda es esta expresión. M por x2 menos x1. Sobre. ¿Quién es el adyacente? Bueno, en este caso, este segmentito violeta lo puedo pensar como x2 menos x1. Entonces, cuando miro numerador y denominador, todo este término lo puedo cancelar con todo este término de acá. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con el valor de m. Por lo tanto, en cualquier par de puntos sobre la recta en la cual yo me haya decidido parar, resulta que la tangente de este ángulo, que siempre va a ser el mismo, coincide con el valor de m. Coincide con el valor de la pendiente. O sea que la pendiente coincide con la tangente del ángulo que la recta forma con la recta horizontal. ¿Mm? Insisto, no es algo que no conozcan porque eso lo saben hacer. Y entonces, ya que estamos, de nuestro ejemplo que veníamos arrastrando, tengo la forma o las ecuaciones paramétricas. Tenía la ecuación general, tenía la ecuación segmentaria, entonces hagamos la explícita. ¿De dónde voy a partir? Y me parece que voy a partir de esta, que es la ecuación general, 4x más y menos 9 igual 0. Tengo que despejar a la y. Bueno, y es igual a menos 4x más 9. En este caso, la pendiente es menos 4 y la ordenada del origen, 9. O sea, de una misma recta la idea es que se puede buscar diferentes formas de poder identificarla. Importante, si yo quiero rescatar a lo mejor algo final de todo esto, ecuaciones paramétricas de una recta hay infinitas. Ecuación general de una recta también hay infinitas. Ahora, ecuación segmentaria y ecuación explícita de la recta hay solo una. De las dos primeras hay infinitas formas de escribirlas, de las últimas dos hay solo una. ¿Mm? Bueno, muy bien por hoy.